Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más sobre la motivación en el cuidado de personas con Alzheimer y demencia. Y en estos vídeos, que publico todas las semanas, ayudo a familiares y cuidadores de personas con demencia a entender mejor todo tipo de comportamientos y situaciones que se dan en el día a día para que se pueda mantener la motivación de ambos. Porque en un día a día, en un entorno de cuidado, donde hay menos discusiones, donde hay más colaboración, donde hay mejores ánimos, al final el cuidado se hace más fácil y hay una mejor calidad de vida en esta etapa. Si no me conoces, soy Camila, también tuve un familiar con Alzheimer y soy creadora de Refréscame la Memoria y del Método Serena, donde junto a mi equipo acompaño de cerca a familiares y cuidadores que buscan estos apoyos y estos recursos para mantener a la persona que acompañan motivada y poder cuidar con tranquilidad. Y si me sigues desde hace un tiempo y este contenido te ayuda, te gusta, pulsa el botón de la manita para darle un me gusta, porque eso hace que este vídeo llegue a más familias y a más cuidadores que lo puedan estar necesitando. O también pues lo puedes compartir con esta persona que conoces, que puede estar pasando por una situación como esta y que le pueda ayudar. Y estoy segura que este acto no solo le va a traer más información, sino que también va a ser con que se sienta acompañada, arropada, ¿no? Cuidada por ti también en esta etapa que no es fácil. Y ya entrando en el tema de hoy, quiero profundizar en una situación que agobia mucho a los cuidadores, que es no saber si la persona que cuidamos está bien, si necesita algo, ¿no? Cuando no consigue comunicarse de forma fluida. Y además también vamos a ver un concepto que es un gran giro de llave para entender mejor a nuestro ser querido, a nuestro familiar o la persona que cuidamos. Y si estamos hablando de entendernos y de comunicarnos, lo primero que tenemos que tener claro es la base. Es decir, ¿qué es la comunicación? La comunicación, de una forma muy resumida, es el proceso que usamos las personas, ¿no? Para mantener las relaciones unos con los otros, ¿no? Eso es lo que nos permite pues, participar en actividades sociales, trabajar y, bueno, y una serie de, cumplir una serie de necesidades que tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, es una parte fundamental de la motivación. ¿Y por qué? Porque la comunicación es una necesidad humana. Nosotros somos seres sociales y por lo tanto tendemos a mantener estas relaciones y desarrollarnos en comunidad, en grupo. Y atención a eso porque para los cuidadores eso es muy importante. Cuando hablamos de comunicación, lo más común es que pensemos solamente en las palabras o en las frases, pero comunicarse es mucho más que hablar o que escuchar. Es el conjunto de todo lo que se dice y todo lo que se transmite. Es decir, comunicarse engloba todo tipo de intercambio de información, de sentimientos, de opiniones, de expresiones. Y lo podemos hacer hablando, escribiendo, señalando o gesticulando, como lo estoy haciendo ahora. Y para que podamos entendernos bien unos a los otros, la comunicación va a necesitar de 3 elementos. Un emisor, que es quien transmite el mensaje, un receptor, que es el que recibe el mensaje, y un código, que es el sistema de signos que van a formar este mensaje. ¿Eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, la lengua que usamos o los gestos y expresiones. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo, en este instante, estás viendo este vídeo. Yo sería el emisor, tú serías el receptor. Y el código que estamos utilizando es el castellano oral, porque estoy hablando las palabras que te digo. Pero no solo eso. Aparte de estas palabras, ¿no? También mi mensaje va acompañado de otro código, ¿no? Por ejemplo, a través de gestos. Y fíjate, ¿qué se necesita entonces para tener una comunicación efectiva? Es decir, una comunicación donde hay un buen entendimiento. Pues aquí es fundamental que las dos personas conozcan este código que estamos utilizando para transmitir el mensaje, ¿no? Por ejemplo, como nuestro código es nuestro idioma, el castellano, ¿me entiendes? Porque hablamos el mismo idioma, ¿no? Si dos personas que tuvieran capacidad de hablar estuvieran hablando en idiomas diferentes, por ejemplo un chino y otro en portugués, pues sería muy difícil que hubiera entendimiento, ¿no?
Hay más tipos de código. Hemos hablado de nuestro idioma, del lenguaje, ¿no? Otro tipo de código puede ser pues, el código Morse, ¿no? Es un alfabeto pues, basado en puntos y rayas para transmitir un mensaje. También pues, existe el lenguaje de señas o de signos, ¿no? Donde se utilizan gestos. Estos gestos tienen un significado, ¿no? Que representan letras y palabras. Otro tipo de código pues, también es el braille, ¿no? Un sistema de lectura y de escritura a base de relieve que también se puede interpretar utilizando los dedos, ¿no? Pasamos los dedos, utilizamos el tacto para captar este mensaje, ¿no? Entonces, esos son apenas ejemplos, ¿no? Pueden haber muchos códigos. Lo que quiero que tengas claro es que el código que utilizamos para comunicarnos no tiene por qué ser solo las palabras. Y que independientemente de qué sistema elijamos o de qué sistema estemos utilizando, si queremos entendernos, lo que tenemos que asegurar es que este sistema es reconocido para ambos, para el receptor y para el emisor, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con las personas con demencias? Pues tiene que ver y mucho, ¿no? Porque en general una de las áreas afectadas en el Alzheimer y en otras demencias es justamente el lenguaje, ¿no? Que es este código pues, el que utilizamos más habitualmente para comunicarnos. De hecho, 4 de cada 10 personas diagnosticadas con Alzheimer en fase leve tienen problemas de lenguaje. Y este número llega a alcanzar pues, el 100% de las personas en la etapa grave. Normalmente es un trastorno, ¿no? Que va progresando, ¿no? Suele empezar y ser evidente cuando vemos que la persona tiene dificultades para encontrar, por ejemplo, las palabras o para nombrar algún objeto. El típico, pues tener la palabra en la punta de la lengua. Mi abuelo al principio, pues eso le pasaba muchísimo. Además, daba muchas vueltas para decir algo. Por ejemplo, a veces decía, pues esto que se utiliza para comer, en lugar de referirse al tenedor, o hacía un gesto, pues así, como que del agua cayendo, para referirse a la ducha. Todo eso, claro, hace con que la conversación pues, se vuelva un poquito más lenta, a veces es algo repetitiva y en ocasiones incluso pues, va perdiendo la coherencia, ¿no? Y según va avanzando la enfermedad, el lenguaje pues, se va volviendo pues, cada vez más pobre, la persona pues, utiliza menos palabras, puede empezar a intercambiar algunas palabras que tienen una sonoridad parecida, o por ejemplo quiere decir el baño pero dice paño, o puede cambiar palabras que son de la misma categoría, pues quería hablar manzana pero dice pera, ¿no? Le sale otra palabra. En ocasiones incluso pues, se inventan palabras nuevas, ¿no? Quiere transmitir un mensaje pero sale una palabra que desconocemos en nuestro código de lenguaje. Y también podemos observar pues, el uso de muletillas, ¿no? Para referirse a cualquier tipo de cosa. Un ejemplo de muletilla pues, es la palabra cachivache, ¿no? Que podemos decir pues, este cachivache. Y mi abuelo también aquí pues, tenía una muy particular que era el negocio. Utilizaba para casi todo, ¿no? Dame este negocio, dónde está el negocio, y eso pues, iba apoyando su lenguaje deficitario. Ya cuando vamos avanzando en etapas más graves, ¿no? Se puede llegar a dar lo que se conoce como la afasia global, ¿no? Eso es la pérdida de la capacidad verbal como tal, ¿no? El mutismo. Y la comunicación en estos casos pues, se va a reducir solamente pues, a gemidos, a balbuceo, a gestos, muecas, ¿no? Y de hecho es muy posible que hayas escuchado hablar de afasia, ¿no? Que este término te suene. Porque hace pocos meses salió pues, en todos los telediarios, en las redes, ¿no? Que el actor Bruce Willis fue diagnosticado con este trastorno del habla. Y justo ahora, hace un par de semanas, pues infelizmente pues, también le han confirmado pues, un diagnóstico de demencia frontotemporal. Y es que, de hecho, pues, esta pérdida, ¿no? progresiva del lenguaje, la afasia, suele ser una señal de alerta y también es un indicador del grado de deterioro y del avance de la demencia. Aunque también quiero hacer un matiz, porque es importante saber que expresar y entender no necesariamente se pierden a la vez ni a la misma velocidad. Es decir, hay personas que pueden entender más de lo que son capaces de hablar. Y también pasa al revés. Hay personas que hablan más, tienen un discurso pues, un poco preparado y hablan, pero realmente entienden mucho menos de lo que están hablando. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? También si quieres profundizar un poquito más en estas áreas que son afectadas y cómo van progresando más allá del lenguaje, ¿no?
te dejo aquí una recomendación para luego, cuando termines este vídeo, que es otro vídeo que publiqué hace una semana y que se llama ¿Cómo se mide el Alzheimer y las demencias? Bien, pues entendido entonces qué son las alteraciones del lenguaje, ¿no? Estas dificultades en la comunicación, ¿en qué punto se suelen confundir principalmente los familiares y cuidadores? Bueno, muchas veces se observa en una persona mayor, incluso a veces no tiene aún un diagnóstico de demencia, que de repente pues no entiende muy bien lo que le decimos o que le preguntamos una cosa y nos contesta otra, y eso alarma, ¿no? Y con razón, ¿no? Porque siempre tenemos que estar atentos y buscar acudir al médico cuando vemos todos estos tipos de cambios. Pero lo que quiero que tengas en cuenta también es que a veces esta confusión viene, por ejemplo, por problemas de audición, ¿no? Eso también va a influir en la capacidad de comunicación. ¿Por qué? Porque al final, para que haya una comunicación, sobre todo verbal, que es como utilizamos mayormente, pues es necesario pues, captar correctamente este estímulo, ¿no? Que en este caso es el sonido, procesarlo, ¿no? En el cerebro y darle un significado. Y es muy importante pues, estar alerta a eso, ¿no? Para poder hacer revisiones periódicas de la audición, porque si no escuchamos bien, pues también esto va a contribuir a que haya un aislamiento de la persona, ¿no? Ya puede ser por que le dé vergüenza que los demás vean sus limitaciones o porque se canse, no quiera pasar un mal rato si tiene que estar todo el tiempo pidiendo que le repitan lo que han dicho una y otra vez. Y este aislamiento pues también va a contribuir, ¿no? Para acelerar pues, el deterioro cognitivo por falta de estímulos. Así que hay que estar muy atentos y descartar cualquier limitación en este sentido y también, pues, por supuesto, si la identificamos, dar el tratamiento adecuado. Revisar los aparatos de oído si la persona ya los utiliza, mantenerlos regulados a sus necesidades reales, ¿no? Si no está bien regulado, pues evidentemente causa molestia a la manera como se llega este sonido que está siendo amplificado. También pues comprobar, ¿no? Que tenga pilas, a veces pasa, y asegurarnos que pues, los moldes, etcétera, pues no hacen daño o no molesten a la persona. Además, también puede haber otro problema que no es en escuchar y que no tiene que ver necesariamente con que haya un problema en el lenguaje, en un trastorno del lenguaje, sino que puede haber un problema al hablar, ¿no? A lo mejor pues, la dentadura está mal ajustada o pues, hay algún otro molestia en la boca, alguna otra cosa pues, que roce, ¿no? Que entonces impide que la persona pronuncie bien las palabras. Y eso, por supuesto, pues, dificulta la comunicación y el entendimiento. Y también pues, va a favorecer pues, el aislamiento. Imagínate que si para cada frase que dices, la otra persona te pide que la repitas también una y otra vez porque no lo ha entendido. Sería frustrante, ¿verdad? Así que este también es un aspecto que debemos considerar, ¿no? Y ambos no significan realmente que haya un deterioro del lenguaje, sino que son problemas físicos que también están afectando la capacidad de comunicación, ¿vale? Entonces siempre tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Y por qué? Más allá de estos factores es importante, ¿no? Tener en cuenta que todo cuidador tenga en cuenta estos problemas de comunicación. Pues es importante porque todas estas dificultades, ¿no? Hacen con que las personas con demencia poco a poco vayan dejando de comunicarse de la manera que estamos acostumbrados. Pero eso no quiere decir que dejen de interactuar con el mundo que les rodea. Al final somos seres sociales y necesitamos conectar unos con los otros. Y todavía más en una persona con demencia, ¿no? Porque también necesita pedir y recibir este apoyo a la hora de cubrir algunas necesidades. Porque además, no solo le está afectando pues, la pérdida del lenguaje, este no es el único cambio por el que está pasando, ¿no? También está viviendo pues, problemas de atención, problemas de memoria, de orientación, en la coordinación de los movimientos. Y todos estos cambios, ¿no? Le dificulta que pueda satisfacer sus propias necesidades. Así que si no lo pueden expresar verbalmente, no hablando como estamos habituados, ¿cómo lo harán? ¿Cómo van a transmitir sus necesidades? Pues bien, van a utilizar otras formas de comunicación, otros códigos. Recuerda lo que comentaba al principio, ¿no? Códigos que son principalmente no verbales, como son los gestos, las expresiones, las muecas y, por supuesto, también sus propios comportamientos, sus conductas. Porque si me acompañas desde hace algún tiempo, seguro que ya me has escuchado hablar muchas veces que cada comportamiento tiene una razón detrás, por muy ilógica que nos parezca, ¿no?
Y te pongo otro ejemplo. Cuando un bebé llora, lo hace porque necesita algo, ¿no? Su llanto es el lenguaje que usa para comunicar sus necesidades mientras no ha desarrollado la capacidad de hablar. Y un dato curioso aquí es que hay estudios que indican que el llanto de un bebé es el ruido más insoportable que existe, ¿no? Y eso es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Porque este bebé necesita ser escuchado, necesita que los demás respondan a este llanto. Y de la misma forma, las personas con demencia también pueden utilizar sus comportamientos para decirnos: tengo dolor, tengo hambre o tengo sed, estoy muy cansado, tengo sueño, tengo miedo, no quiero estar aquí, estoy aburrido, tengo frío, tengo calor o no quiero estar solo, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces hay comportamientos o conductas que nos van a parecer molestas, pero es que realmente necesitan que las veamos y que las respondamos. Y mi abuelo, por ejemplo, cuando ya no se expresaba muy bien, si tenía hambre, lo que hacía era levantarse del sofá, ir hasta la cocina, pasaba por la mesa y daba un par de toques con los nudillos del dedo. Así, justo en el lugar donde solía tener su plato, ¿no? Y luego pues volvía al salón. Y con eso nosotros sabíamos que ya tenía hambre. Y fíjate, sin emitir ni una sola palabra. Otras personas pues van a dar señales que pueden ser un poquito menos obvias, ¿no? Y es común que observemos comportamientos de todo tipo, tanto físicos como verbales y hasta pues agitados, como puede ser andar de un lado a otro, empezar a mover objetos del lugar o utilizarlos de forma inapropiada, encajar, desencajar, tirar, buscar objetos a lo mejor escarbando, rebuscando cajones, bolsos. Quizás puede ser repetir una misma palabra, una misma pregunta una y otra vez, de repente gritar sin una razón aparente, o también podemos ver a la persona pues ansiosa, inquieta, retorciendo los dedos, moviendo brazos, moviendo piernas, ¿no? ¿Y qué riesgo tenemos si no consideramos todo eso que te estoy contando hoy? Pues para empezar, estas conductas pues generan muchísimo estrés y generan mucho malestar en el cuidado, ¿no? Por un lado, estas dificultades en la comunicación, en entregar el mensaje, pues van a causar frustración en las personas con demencia, ¿no? Tristeza también, aislamiento, van a dificultar que participen activamente, que colaboren, que se relacionen, que se sientan útiles, ¿no? Y todo eso al final pues va a afectar su motivación y su autoestima. Y por otro lado, el cuidador también tiene que gestionar todas estas dificultades y todas estas emociones que provocan, ¿no? Como puede ser la frustración por no entenderles, ¿no? O porque parece que la otra persona a veces no entra en razón, en ocasiones el enfado por las constantes interrupciones, el agobio de no saber cómo responder, muchas veces la tristeza también por ver que va habiendo un distanciamiento en la relación, incluso pues un sentimiento de soledad, ¿no? Entonces, cuando estamos buscando que la persona esté bien, ¿no? Que esté lo mejor atendida, que es lo que buscan todos los cuidadores, y no logramos entender qué necesita, pues también vamos a sentir miedo, vamos a sentir preocupación, inseguridad. Por eso, siempre, siempre, siempre conocer el proceso y los cambios que se dan en las demencias es un punto esencial para que tengamos más tranquilidad y que podamos apoyar mejor a la persona. Si tenemos en cuenta que sus comportamientos son una forma de comunicarse, podremos dar mejores respuestas. Podremos observarles con cierta curiosidad, sin juicio, y así empezar a atender estas necesidades básicas que pueden estar comunicándonos, ¿no? Aunque para nosotros en un primer momento eso no tenga lógica, ¿vale? Porque muchas veces gran parte del estrés en el cuidado se da por no entender estas dificultades que están pasando. Empezamos a pensar que la persona lo hace para molestar o que es para llamar la atención o porque no nos puede ver tranquilos. Y estos pensamientos son una fuente de agobio y enfado enorme para el cuidador. Imagínate el bebé que te decía antes, ¿no? Que llora para pedir ayuda. No pensamos que lo hace para molestar, ¿verdad? Simplemente sabemos que esa es su forma de comunicarse. Con las personas con demencia es parecido. Si sabemos cómo evoluciona la enfermedad y qué podemos esperar, tendremos un pensamiento algo más empático, ¿no? Y en esas situaciones podremos actuar con más calma. Y esa es la base para decidir también en qué estrategias nos vamos a apoyar. Por ejemplo, abriendo un poquito más la mirada a nuevas formas de comunicación.
¿no? Que una persona con demencia pierda la capacidad de hablar no significa que ha perdido la capacidad o la habilidad de interpretar el lenguaje no verbal, ¿no? Nuestros gestos. Y eso es una gran oportunidad. También es muy común que en algunas etapas, aunque no puedan expresarse verbalmente, sigan manteniendo la capacidad de leer o de escribir, ¿no? Otras personas no pueden escribir, pero sí que pueden señalar qué es lo que necesitan apuntando pues, a los objetos o incluso pues, alguna imagen simple, como puede ser la imagen de un vaso de agua, del baño, de una manta. Otro ejemplo es que también podemos usar calendarios y relojes, ¿no? Información escrita con números grandes y fáciles de leer para ayudar a que una persona con demencia en etapas iniciales pueda orientarse mejor. En fin, como ves, hay alternativas de comunicación, incluso cuando la persona ha perdido su capacidad de expresarse verbalmente. Y podemos adaptarnos para entendernos mejor y que haya pues, más paz, más motivación y tranquilidad en el cuidado. Pero por supuesto hay que practicarlo, ¿no? No hay un manual de instrucciones porque cada persona se va a expresar de una manera única, ¿no? Lo que sí que hay es una forma de pensar respecto al cuidado, ¿no? Tener en cuenta que hay que buscar estos patrones, que hay que identificar qué dificultades tiene, ¿no? Para poder ampliar la mirada y actuar con más calma y control. Y te cuento el caso de una participante del método Serena, que solo con adaptar su comunicación ha conseguido que su madre pues, ya no estuviera enojada todo el tiempo con ella y por todo, ¿no? Silvia percibió que su madre necesitaba más que la comunicación verbal para captar el mensaje. Y lo que hizo fue muy simple, pero muy significativo para los ánimos de todos. Ha dejado de hablar a la distancia, desde una habitación a otra. Y el enojo de su madre no era porque se había vuelto muy difícil, era porque tenía dificultades para entender. Estaba malinterpretando los mensajes y eso pues generaba frustración y enfado. Es decir, su comportamiento tenía una razón, ¿no? Por mucho que no nos pareciera obvio al principio. Entonces, ¿cómo saber qué apoyos necesita la persona sin agobiarnos cuando no se comunica bien? Te cuento cómo sería paso a paso. Primero, es importante que no confundamos la finalidad de los comportamientos. Eso es la base, ¿no? No pensar que son intencionales por llamar la atención, para no dejar que el cuidador se concentre o porque la persona es muy demandante. Y sé que asimilar eso puede ser difícil, ¿no? Porque mientras no se entiende en profundidad los cambios que está viviendo, es muy normal y este pensamiento les pasa por la cabeza a casi todos los cuidadores en algún momento. Pero recuerda que estas conductas son el recurso que tienen para transmitir sus necesidades. Además, las personas con demencia no están iguales todos los días, ¿no? Y también son más sensibles al entorno y a todo lo que comunicamos sin hablar. Así que cuando estamos nosotros nerviosos o cuando vamos con prisas, la persona también lo nota, ¿no? Entonces, también se puede alterar, ¿no? Y cuando esto pasa, pues hay más posibilidades de que se comporte de una manera desafiante, ¿no? Nosotros estamos con menos paciencia y entramos en una espiral. Se comporta mal, le regañamos, se comporta aún peor, ¿no? Entonces, siempre que estés en un momento estresante, que te encuentres nervioso, evita, si es posible, esta comunicación. Espera unos minutos, siempre que la situación lo permita, ¿no? Que no sea una situación de riesgo, y luego contestas. Y por supuesto, evita en estos momentos pues, las actividades que ya de por sí suelen ser difíciles con la persona que cuidas, como por ejemplo la ducha, ¿no? Hay otras pues, que no se podrán evitar, pero hay algunas que podemos tener un poquito más de flexibilidad, dejar para más tarde, para otro día sin ningún problema, si en este momento no estamos tranquilos para llevarla a cabo, ¿vale? Y siempre tener en cuenta que cada conducta tiene una razón detrás. Este es el gran giro de llave en el cuidado y que muchos cuidadores tardan años en captar. Ten en cuenta que podemos adaptar la comunicación para que sea clara, directa, simplificada, pero sobre todo acorde a las capacidades de la persona que cuidamos. Entender lo que necesita la persona no se basa solo en lo que dice de forma verbal, sino que en lo que hace. Y observar estos comportamientos con esta mirada de curiosidad te ayudará a identificar patrones y dar respuesta a estas necesidades no cubiertas. Por otro lado, y no menos importante, saber que sus conductas son una forma de comunicación nos ayuda a identificar también otros problemas de salud. Así que siempre que veamos un cambio brusco de comportamiento,
es importante observar e ir al médico para asegurarnos que no hay pues, un proceso de pase, ¿no? De dolor, de infección. Y también seguir profundizando en los cambios que está viviendo, buscar entender cómo le afecta a la hora de que pueda relacionarse con todo el mundo que le rodea y cubrir sus necesidades. Y si no has visto todavía, te recomiendo que veas el vídeo 3 pasos para afrontar los cambios de humor en personas con demencia, porque ahí también profundizo en estas conductas y en las 3 preguntas que podemos hacernos siempre para entender mejor qué quieren comunicarnos. Recuerda, una buena comunicación tiene que ser adaptada a ambos y no solo depende de lo que comunicamos, sino que de cómo lo comunicamos. Y te pongo un ejemplo de otro contexto porque siempre facilita, ¿no? Imagina que llegas a un país desconocido en el que hablan un idioma totalmente distinto. ¿Cómo te sentirías? Al principio, pues seguramente un poco abrumado, ¿no? Con mucha dificultad para entenderte y quizás pues, no podrías intercambiar mucha información con otras personas. Pero si tuvieras hambre, aunque no pudieras hablar, ¿qué harías para pedir un plato de comida en un restaurante? Seguramente gestos y señales, ¿no? El típico. No dejarías de intentar comer porque no te comunicas de la manera pues, estándar, ¿no? Así que cuando queremos tener más empatía y ser más efectivos a la hora de comunicarnos con una persona con demencia, piensa eso. Piensa en cómo te expresarías si estuvieras con una persona que no habla el mismo idioma. Porque una buena comunicación facilita el cuidado, disminuye el estrés y genera tranquilidad en el cuidador. Y cuando el cuidador está tranquilo, consigue apoyar mejor y mirar con más curiosidad para ayudar a la persona a satisfacer sus necesidades. Así que a modo de resumen, hoy hemos visto que la comunicación es la forma que tenemos para relacionarnos, ¿no? Y que es una necesidad humana. Vimos que entenderse, ¿no? Que para que podamos entendernos, tenemos que comunicarnos con un código que tanto el emisor como el receptor lo reconozcan. Pero que las personas con demencia están experimentando algunos cambios en su cerebro que afectan su lenguaje, ¿no? De hecho, estos trastornos son de los primeros signos de alerta. Y profundizamos en cómo poco a poco van perdiendo la capacidad de comunicarse como estamos acostumbrados, que es hablando, pero que siguen buscando maneras de expresarse y de interactuar. Y que la forma como lo pueden hacer pues es a través de sus conductas, ¿no? Pueden ir de un lado a otro, pueden mover cosas del lugar, pueden agitarse, repetir palabras, rebuscar, todo eso para demostrar que tienen frío, hambre, miedo, aburrimiento, dolor, ¿no? Y saber eso es un gran giro de llave en el cuidado, para dejar atrás el estrés y el agobio cuando pensamos que la persona lo hace para molestar y las inseguridades de no saber si están bien atendidos. Con eso poder mirar pues, desde la curiosidad para poder ayudar a la persona que cuidas a satisfacer sus necesidades. Vimos el caso de Silvia, una participante del método Serena que cambió la forma de comunicarse con su madre y consiguió que dejara de enfadarse con ella y que dejara de gritar todo el tiempo, ¿no? Además, también profundizamos en formas de comunicación que se conservan por más tiempo en las demencias, como la información escrita, en imágenes, los gestos, las señales. Y la importancia de conocerlas para adaptar nuestra comunicación para entendernos mejor. Es decir, que hablemos el mismo idioma. Así que espero que este vídeo te ayude a entender mejor a la persona que acompañas y cuidar con tranquilidad. Y como siempre, me encantará leer tu experiencia en los comentarios y poder abordar pues, tus dudas en próximos vídeos. Ahora sí, me despido por hoy, deseando leerte en los comentarios y mandándote un abrazo enorme.